mañana. Nos da mucho gusto que esté aquí en el Estudio de México al día. Esta mañana damos la bienvenida al Estudio de México al día. Hace unos momentos le informábamos que la SEP ayer nombró al nuevo titular del INEA, el doctor Mauricio López Vázquez, y quien agradecemos nos tome la llamada, puesto que inicia una nueva etapa para este instituto que prácticamente tiene presencia en los 32 estados por su trascendencia con la educación de los adultos. Muy buenos días, muchas gracias por tomar la llamada de México al día, Mauricio. Muy buenos días, Omar, muy buenos días, Patricia, muy buenos días. Un placer. Cuéntanos cuáles son los retos justamente para poder llegar a la meta de 7.5 millones de mexicanos que cambien su situación de rezago. ¿Cuáles son las líneas de acción que vas a proponer en estos próximos 3 años? Bueno, el INEA es una de las instituciones más nobles del sistema educativo. Es la pinza que cierra la brecha entre la perspectiva de futuro que está garantizando en el presente la reforma educativa, de una calidad de la educación mayor para nuestros hijos, para las nuevas generaciones, con el pasado de rezago que hemos tenido como nación en materia de alfabetización primaria y secundaria. Cerca de 30 millones de mexicanos no han concluido su primaria y secundaria, y aproximadamente un poco más de 4 millones de mexicanos son analfabetas. En ese sentido, el INEA tiene que redinamizar un esfuerzo que ha venido realizando, que ha venido dando en los últimos años del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, donde se revirtió la tendencia inercial que daba un promedio de 100,000 alfabetizados al año en el 2011 y el 2012, y que ahora al cierre de este último año estamos teniendo aproximadamente 330,000, se triplicó el esfuerzo en alfabetización. El objetivo fundamental, como lo señaló el presidente Enrique Peña Nieto y ayer lo reiteró el maestro Aurelio Nuño, claro, es avanzar en disminuir el rezago educativo en 7.5 millones, un poco más de 2 millones en alfabetización, 2.2 millones en la primaria, en mexicanos y mexicanas que concluyan sus estudios de primaria, y en poco más de 3 millones en materia de la secundaria. Este esfuerzo tendrá que renovar una institución como el INEA, que tiene que adaptar sus métodos pedagógicos, tiene que fortalecer su presencia y su coordinación en los estados para atender una mayor población, y tiene que generar innovación en los mecanismos, no solo de certificación de los saberes aprendidos en la vida y en la escuela, y los que se dan a través del proceso de asesoría de la institución, sino también a partir de la utilización de nuevas tecnologías. El reto es importante, pero es lograble, es alcanzable, es medible, es evaluable para que superemos las condiciones de rezago, las condiciones en las que se encuentran, en el caso del analfabetismo, los más pobres de los pobres, que no tienen no saben leer ni escribir, y ese es un objetivo fundamental de este gobierno, un sistema educativo con mayor equidad y con mayor inclusión, que es una de las siete prioridades que ha establecido el maestro Aurelio Nuño, secretario de Educación, en la implementación de la reforma educativa. Mauricio López, me da muchísimo gusto saludarte. Muy buenos días. Muy buenos días, Pati. Mauricio, ayer se dio una cifra que la verdad resulta impactante por muchas razones. Más de 30 millones de mexicanos en este momento no saben leer ni escribir, y nos impacta por muchas razones. Porque lo primero que nos preguntamos es, ¿por qué en pleno siglo XXI hay todavía gente que está en esas condiciones? Pati, no son 30 millones de mexicanos que no sepan leer ni escribir, son el rezago educativo. El rezago educativo del país, que suma 3 elementos que están definidos claramente en el concepto. Primero, son aproximadamente poco más de 4 millones, nos dice la encuesta intersexual del INEGI, los que no saben leer ni escribir, entre 4.5 en promedio de mexicanos que no saben leer ni escribir. 4.5 millones aproximadamente no saben leer ni escribir. Los que no han concluido su primaria y no han concluido su secundaria son aproximadamente estos 30 millones, pero eso sí saben leer ni escribir, porque a veces se ve al INEA como alfabetización. El INEA tiene un componente de alfabetización, pero su principal componente es el rezago educativo. Los mexicanos que no han concluido la educación básica,
la primaria y la secundaria, que no han concluido el nivel, que no tienen los conocimientos y saberes que se están contemplados como necesarios en estos niveles de la educación básica. Entonces quiero precisar aquí el manejo de esta cifra oportunamente, que son 4 millones, más de 4 millones los mexicanos, 4.5 millones que no saben leer ni escribir, y los que tenemos en materia de rezago de primaria y secundaria. Muy bien, qué bueno que nos precisas esto. Entonces son mexicanos que están en algún, por decirlo, con algún problema en cuanto a la educación, y solamente 4 millones no saben leer ni escribir, de acuerdo con los datos que tú nos estás proporcionando en este momento. Los demás tienen alguna deficiencia. Una carencia, un rezago educativo. No concluyeron primaria ni secundaria, Pati. Ese es el concepto en materia del rezago educativo. Incluso aquí, efectivamente, checando directamente las cifras de la última encuesta intersexual, son 4.7%. 4.7%. 4.7 millones de mexicanos, 5.5% de la población en el 2015, según los cálculos de la encuesta intercensal del INEGI. Ahora bien, Mauricio López, a partir del contexto de la entrada fuerte de la reforma educativa, ¿cómo el INEA, ya en específico, se va a integrar en todo esto que es la reforma educativa? Bueno, sin duda el INEA es una de las prioridades, una de las partes fundamentales del proceso de la reforma educativa. La reforma educativa trabaja viendo hacia el futuro, hacia el fortalecimiento de la calidad de educación para los jóvenes, para los niños de las futuras generaciones, las presentes y futuras generaciones. El INEA tiene que generar las condiciones de equidad y de inclusión del sistema educativo, atender el rezago de estas personas adultas mayores. El INEA trabaja con mayores de 15 años que no han concluido su primaria y secundaria o no saben leer y escribir. Trabaja con los más pobres de los pobres y tiene que ser la madre que cierre la brecha entre la calidad de educación que estamos esperando del proceso educativo en su implementación, con fundamentalmente la atención a estos rezagos. El INEA tendrá que fortalecer toda su estructura. Estamos en más de 18,000 localidades. Exacto. Tenemos un trabajo con más de 100,000 voluntarios que son alfabetizadores, figuras solidarias, con técnicos académicos que hacen un gran esfuerzo nacional para no solamente alfabetizar, sino enseñar primaria y secundaria en todo el país a estos adultos mayores de 15 años. El INEA tendrá que fortalecer esta energía que lo caracterizó a esta gran, noble y socialmente bien valorada institución para incentivar, acelerar y renovar sus mecanismos y sus prácticas, no solo en el modelo educativo que está desarrollando de educación para la vida y el trabajo, sino a través del acercamiento directo a mayor población. Vamos, sin lugar a dudas, a incrementar nuestro trabajo en materia primaria y secundaria, vamos a fortalecer el trabajo en materia de alfabetización y sobre todo vamos a que tengamos un México que garantice el derecho a la educación. Ojalá que sí, Mauricio. Y sin duda la participación de todos nosotros como ciudadanos en esta campaña contra el analfabetismo. Fundamental, es fundamental que la sociedad civil, que los ciudadanos, que los empresarios, que los trabajadores, los sindicatos participen en este gran esfuerzo para no solo erradicar el analfabetismo, no solo llegar a los niveles de menos de 4% de analfabetismo en el país, sino sobre todo de garantizar que mejor preparados y más educados mexicanos tengan acceso a la educación de calidad como un derecho, que se cumpla el reclamo de justicia social para mejorar las condiciones de precariedad y de pobreza de la población y también que se generen con ello mejorías en la productividad de la sociedad y de la economía mexicana. Es fundamental en esa materia que participemos todos. Yo convoco a los ciudadanos, a las organizaciones de la sociedad civil, a las organizaciones sociales, a los sindicatos, a las empresas, a que nos sumemos a estas cruzadas de alfabetización, a estas campañas que se están realizando año con año, que nos han permitido triplicar los resultados durante la gestión del presidente Enrique Peña Nieto en materia de alfabetización, y que trabajemos juntos para que el rezago educativo en primaria y secundaria disminuya en estos 7.5 millones que ayer enfatizó el maestro Aurelio Nuño.
Claro. Mauricio López Velázquez, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en México al Día y te hago extensivo un fuerte saludo del director de Televisión Educativa, Gustavo Lomelín. Te deseamos el mayor de los éxitos en este importante reto para pues, la mejora de la sociedad mexicana y de la educación de nuestro país. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Omar, un fuerte abrazo, Pati, muy buenos días. Hasta luego. Vámonos a más información.